Entonces vuelvo a iniciar la grabación. Como decíamos, la idea es que también, más que simplemente hacer matemáticas para tener ejercicios para luego calificarlos y hacer deberes sobre eso, no hay que perder de vista el punto práctico de los diversos pasos que estamos haciendo, porque ustedes ven que esos pasos exigen unas simplificaciones. Y esas simplificaciones son las que después nos permiten, eh, cuando ya hagamos o necesitemos utilizar esto a un punto práctico, saber precisamente las limitaciones del método, ¿no? O sea, hasta dónde nosotros podemos decir lo que estamos obteniendo es verdad. Eh, Justamente ayer veía la noticia de que el Instituto de Geología, Geológico y Energético está haciendo ya estudios de geofísica sobre esta zona de la cascada San Rafael, por ejemplo. Entonces, nosotros siempre podemos hacer estudios. Bueno, les explico. Por si acaso, ellos están haciendo estudios en la parte gravimétrica y, y eléctrica, ¿no? O sea, que son dos técnicas. Eh, Creo que también les contaba que nosotros, como ICAM, estamos haciendo desde la parte sísmica, ¿no? Y luego, obviamente, ustedes verán, se tienen 3 estudios, hay que compararlos, y luego eso comparar con la geología, ¿cierto? Entonces, uno como eh, investigador, en este caso en la geofísica, tiene que tener claro hasta dónde es real la, las imágenes que yo presento como resultados, ¿no? ¿Sí? Y además saber justificar la justeza y la veracidad de esos resultados, porque verán que digo, cuando haremos la práctica que tengamos, podamos hacer sobre el software de sísmica, entonces verán que básicamente ahí yo puedo meter casi cualquier cosa y siempre voy a obtener un resultado, ¿no? Pero ¿qué me permite a mí luego como investigador, como profesional, decir este resultado es más o menos cierto, es lo que estoy obteniendo tiene cierta validez? Pues precisamente en la comprensión estas ecuaciones que estamos haciendo, ¿no? Porque, digo, luego la siguiente fase, ¿verdad? Que nos quedamos hasta ahí, la ventaja es que aquí no hay que borrar la pizarra, entonces nos quedamos hasta ahí, en esta última ecuación. La siguiente fase, como ustedes va a hacer, es hacer una derivada. Entonces ya van a ver que en el simple hecho de hacer esa derivada va a implicar una, una situación práctica de mucha importancia. ¿Por qué? Porque verán que como ustedes hicieron justamente en el deber, esto es una derivada espacial, ¿no? Vamos a derivar esto respecto a X, respecto a Y, respecto a Z. Y voy a empezar a derivar este término y el de acá. Entonces aquí tengo, verán, este lambda. Este es el delta de Kronecker, delta IJ. Ese es un número, no hay problema, es como una constante, puedo inclusive sacarle de la derivada. Pero la pregunta es, acá tengo la derivada de UK, esto es una variable, obviamente. Pero la pregunta es de lambda. ¿El lambda le puedo considerar constante? ¿Sí? Al principio he dicho que sí, que son algo que se llama parámetros de la ME, pero ahora quiero utilizar esto para estudiar todo el medio geofísico, ¿no? O toda la Tierra, si ustedes quieren. Entonces, el lambda y el mu, ¿los puedo considerar constantes? Porque si no, en el momento de derivar, yo tengo que derivar esto como si fuera un producto, ¿no? Derivada de la primera por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Pues aquí viene un punto esencial que hay que comprender porque que después, realmente, no, después del software, siempre les va a dar una respuesta y van a tener unas imágenes. Pero, digo, eso se puede hacer hasta desde el punto de vista técnico, ¿no? Es decir, no hace falta demasiada una formación a nivel de ingeniería de 5 o 6 años para eh, tener luego esas imágenes. Eso se puede hacer. Una persona que no tenga todo este conocimiento lo puede hacer. Pero lo que se espera de un profesional, ¿no?, en ingeniería es que justamente tenga la capacidad no solamente de obtener las imágenes, sino de interpretar, dar su explicación, qué es esto, por qué, ¿sí?, cuál es su validez, hasta dónde es válido lo que estoy observando ahí. Entonces, esos puntos toman en cuenta cuestiones matemáticas como estas, ¿no? Aquí voy a hacer una derivada
El lambda es constante, el mu es una constante. Entonces recuerden que el lambda y el mu son parámetros elásticos, es decir, depende del medio. Y lo que yo voy a observar, ¿qué cosa es? Yo voy a observar ondas sísmicas que se propagan por, ustedes conocen, ¿no? Mucho más geología que yo. Hay estratos rocosos donde los medios no son para nada los mismos, ¿no? Entonces va a ir pasando la onda de un medio al otro. Entonces, si yo quiero seguir o quiero utilizar estas ecuaciones para estudiar esas ondas sísmicas, pues para ser totalmente cierto, este lambda y este mu yo no puedo considerarles constantes. ¿Sí? Tendrían que ser variables. En la realidad es así. ¿Sí? Tenemos los diversos estratos. Cada estrato es un material diferente. Cada material diferente tiene diversos parámetros elásticos, lambda y mu. Entonces, lambda y mu, verán que, es más, ¿no? Mu con u, no equivocarse, no son, por lo general, constantes. ¿Esto qué implicaría? Que al hacer esta derivada, yo tengo, va a tener muchos términos aquí, ¿no? Porque es la derivada de la primera por la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y lo mismo acá, ¿no? ¿Verán? Tengo el mu, que ya no sería constante. Entonces, ¿eso qué me daría? Me daría una expresión muy extensa y muy difícil de trabajar. Entonces, ¿se puede trabajar desde esa perspectiva? Sí, pero la ecuación que voy a obtener es mucho más complicada. Entonces, una vez más, viene el equilibrio, ¿no? Entre la dificultad matemática de la ecuación que yo obtenga después y el resultado práctico que me va a dar. Entonces, seguramente ahora, como tenemos buenos métodos numéricos, computadoras que pueden resolver ecuaciones aparentemente bastante complicadas numéricamente, yo pueda trabajar como que fuese eso variable y luego tratar de encontrar una expresión que me relacione esa variabilidad a los valores de lambda y mu. Pero desde el inicio se vio que ese era un problema muy complicado, porque la ecuación que voy a obtener después tiene muchísimos términos, va a ser una ecuación diferencial muy complicada. Entonces, ¿cuál es la solución aquí? Aquí viene una solución práctica, y la solución práctica es que lambda y mu son constantes por capas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Entonces, como digo, es algo es aparentemente sencillo. La idea es que yo voy a considerar, ¿cierto? Que tengo diversos estratos rocosos. Entonces, en cada uno de estos estratos rocosos, por ejemplo, aquí voy a tener lambda 1, mu 1. Acá tendré lambda 2, mu 2. Lambda 3, mu 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, van a ver la importancia de comenzar, siempre que tengamos un estudio sísmico, ustedes van a ver que yo siempre voy a comenzar suponiendo esto, que tengo una serie de estratos rocosos donde los parámetros lambda y mu son constantes. Verán que ya había considerado algo parecido con esta densidad de acá, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Eh? Había considerado que la densidad era una constante. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, si quieren, estoy considerando entonces que lambda mu y la densidad 1, lambda mu y la densidad 2, lambda mu y la densidad 3. Entonces, esta distribución por capas, obviamente, ¿por qué se justifica? Porque obviamente cuando nosotros hacemos geología vemos que aproximadamente la distribución de los estratos es horizontal, ¿no? Y en esa distribución horizontal tenemos capas del mismo material. Entonces, la idea es que vamos a suponer que nuestra perturbación se propaga, ya vamos a ver, en una capa del mismo material. ¿Sí?
O posteriormente, ¿sí? En la tomografía, ya haremos un poco más y ya no veremos solamente capas horizontales, sino veremos una especie de cajas, ¿no? De cubos de material constante. Pero esa es una eh, simplificación importantísima que vamos a hacer, porque van a ver, bueno, la derivada igual ya la vamos a hacer, porque también es importante, pero lo que sí quiero que entiendan es que estas simplificaciones que hacemos aquí, luego tienen una aplicación fundamental cuando ya tenemos las imágenes y generalmente nosotros queremos analizar esas imágenes. Y ¿cuál va a ser el problema ahí? Que obviamente nosotros consideramos estos cambios a nivel vertical, ¿sí? Y van a ver que siempre a nivel vertical vamos a tener más variabilidad. ¿Por qué? Porque estamos justamente suponiendo que hay una variabilidad vertical. Y generalmente a nivel horizontal nos va a salir algo más extenso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, solamente con esto, que cuando tenemos una imagen de sísmica, vamos a tener más seguridad en la escala vertical que en las escalas horizontales. ¿Por qué? Porque verán que simplemente estamos considerando que todo eso es una sola capa. Entonces, es por eso de que muchas veces se necesitan varias técnicas para complementar un resultado, ¿no? Por ejemplo, en el caso, estamos hablando de lo que se ve en San Rafael, lo que queremos ver es, hay una avalancha de escombros que se produjo hace 19.000 años por un colapso del antiguo edificio del Reventador, y es el estrato principal que es el que se está erosionando actualmente, ¿no? Son los taludes que se están cayendo. Entonces, obviamente, nos gustaría saber cuál es la profundidad del estrato, hasta dónde alcanza, pero además de eso, cómo se extiende. Entonces es más difícil, ¿sí ven? Cómo, hasta dónde llega el estrato. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo de que si encontramos el sitio donde llega ese estrato, a partir de ahí ya tendremos más estabilidad en los taludes, ¿cierto? Entonces, por eso si solamente hacemos una refracción, que es la primera técnica que veremos la siguiente semana, solamente podemos tener una precisión bastante grande en profundidad. Pero en cambio, si hacemos una tomografía, que consiste luego ya en hacer esto por bloques, es decir, ya no solamente, ya divido mi medio, no solamente en capas, sino en bloques. Entonces ya agrego esto también una variabilidad horizontal. Entonces ya vamos a tener un bloque acá, y luego tendré, qué sé yo, bloques como estos de acá, ¿no? Entonces dentro de cada uno de estos bloques, yo voy a considerar que mis parámetros de densidad y mis parámetros elásticos, ya sean lambda mu o el módulo de U y el coeficiente de Poisson, tan equivalentes, son constantes. Entonces, por eso la importancia, por ejemplo, de no solamente hacer una técnica de refracción, en el caso de que quisimos estudiar lo que es esta avalancha de escombros en la cascada San Rafael, sino también hacer la tomografía, porque eso nos permite decir, y digo, uno de los resultados que hemos tenido hasta ahora, más o menos unos 5 kilómetros, que tampoco eso es, luego veremos la exactitud, hasta dónde podemos decir, que podemos decir con metros, vamos a ver que no, ¿no? Pero en kilómetros podemos ver que entre 5 o 6 kilómetros más arriba de la cascada, eh, ya la perturbación que vemos en velocidad de la avalancha de escombros ya no aparece, ¿no? Entonces quiere decir, bueno, a partir de ahí empieza ya otra formación que puede o no puede ser más estable, ¿verdad? Eso no podemos decir. Simplemente decir, bueno, hasta aquí se ve que es la avalancha de escombros, termina. Pero eso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues a través de un proceso de tomografía, porque si solo hacemos la refracción, vamos a tener información en profundidad, pero en la escala horizontal no vamos a ver nada, ¿no? Entonces, ¿sí ven? Y eso viene del hecho de la siguiente derivada que voy a hacer acá. Entonces, esas precisiones, luego en la aplicación ya en el terreno de estas técnicas, ¿sí? Vienen justamente de estas simplificaciones que hacemos en las ecuaciones, ¿no? ¿Verdad? Vamos a empezar simplificando y pensando que lambda y mu son constantes.
¿sí? Lo cual, como les digo, en el medio real no es cierto. Pero para estudiar el medio nosotros tenemos esta solución. O consideramos capas planas de velocidad, o bueno, si vamos ya a una tierra esférica también, ¿no? Se consideran capas de una esfera de la misma velocidad. O si ya vamos a la siguiente etapa, que es la tomografía, pues consideraremos bloques. ¿Sí? Pero en cada bloque, obviamente, tendremos el mismo material. Ahora, tampoco es otra cosa que veremos después, pero de una vez me anticipo. Por ejemplo, hasta qué distancia podemos reducir el tamaño de esos bloques o de esas capas. ¿Sí? ¿Hasta dónde podemos ver? ¿Sí? ¿De qué depende? Es otra cosa que también tenemos que preguntarnos, ¿no? Porque, como les digo, después los softwares, ya van a ver, ustedes van a hacer una práctica con ese software, ¿no? Pueden meter cualquier dato y va a salir una imagen. ¿Sí? Pero la idea de que ustedes, como profesionales de ingeniería en geociencias, tengan la capacidad también de saber si esa imagen, en principio, tiene una validez, ¿sí? Y segundo, interpretar, decir, esto, mira, esto significa estos colorcitos que voy a ver ahí, ¿sí? ¿Qué son? ¿Hasta dónde puedo interpretar? Entonces, hago la derivada. Entonces, verán, ya vieron, ¿no? Un poco el ejercicio que hicieron. Simplemente este delta J es una derivada. Entonces, por acá voy a escribir ρ, acá simplemente voy a utilizar la notación de Newton, ¿no? De 2 puntos, segunda derivada respecto al tiempo, para ahorrarme un poco de espacio. Entonces, verán, ¿no? La derivada. Y aquí, como les decía, verán que aquí voy a derivar esto, ¿sí? El delta IJ, este delta IJ es el delta de Kronecker, es un número, 1 o 0, no hay problema. El lambda, ya estamos diciendo por qué lo consideramos constante. Entonces me va a quedar lambda, delta de Kronecker, delta J, delta K, UK. ¿Sí? Luego paso a derivar lo de acá, ¿no? Entonces, más mu, considero constante, me queda delta J de delta I, sub J, más delta J, UI. ¿Sí? Entonces ahí, insisto, ya estoy perdiendo muchos términos de derivación. Entonces, también la idea de luego cómo puede avanzar la investigación esto, ¿no? De nuestra investigación puede ser, bueno, voy a considerar que lambda y mu son desde el principio variables y voy a tratar de tener una ecuación y esa ecuación luego la voy a relacionar con lo que observe, ¿sí? En mi registro y a través de ahí puedo sacar información. Es lo que se llama trabajar con toda la forma de la onda, ¿no? Y son otros puntos de investigación, ¿no? Luego pueden investigar sobre esto, ¿no? Eso ya es, o sea, lo último que se está haciendo es hacer esto, ¿no? Ya, no pensemos que lambda y mu son constantes, sino dejémosle como variables y luego utilicemos eso para relacionar con el registro sísmico que estoy obteniendo, ¿no? Pero eso ya es, como les digo, ¿dónde se está ahorita investigando, ¿no? Entonces, nosotros simplificamos. Entonces, me queda de este lado UI. Y aquí viene este delta de Kronecker. Entonces, recuerden que el delta de Kronecker, como les digo, no tengo exactamente claro hasta dónde ustedes han avanzado en esta aplicación, pero la idea aquí es que este delta de Kronecker, si ven que me expresa que puede ser 1 o 0. Entonces, la idea es que el único caso en el que va a ser 1, este valor de acá, delta IJ, va a ser igual, le repito, ¿no? Va a ser igual a 1.
cuando i sea igual a j, y va a ser igual a 0 cuando i diferente de j. Entonces, ¿eso qué me implica? Que pues el único caso en el cual esto va a ser diferente de 0 es cuando j sea igual a i. Por lo tanto, me va a quedar lambda de i de k. Entonces verán, ¿no? Es una función aparentemente muy simple, pero yo sé que no la han utilizado mucho. Pero se resuelve así, ¿no? Simplemente, ¿no? El único caso que me va a quedar aquí es cuando j sea igual a i. Por lo tanto, este j tiene que ser igual a i. El resto de k, uk. ¿Y qué más? Bueno, el resto lo voy a escribir. Aquí me falta un mu, ¿no? ¿Sí ven? Aquí me falta, si separé ya todo esto, acá adelante, bueno, vamos a dejar esto acá. Entonces, sacar primero el mu, creo que estaba así, ¿no? Sí, mejor así. Sacaba primero el mu y luego pasaba a derivar lo que está dentro. ¿Sí? Entonces ahora puedo multiplicar el mu por dj de i uj más dj j ui. Y aquí, no sé si alcanzan a ver, tengo dos tipos de términos. Tengo dj. Y aquí en cambio tengo dj de i. Y acá tengo de i de k, como una doble derivada. Y aquí viene la importancia de lo que se conoce como el otro trabajo que se hace en esta notación tensorial. Verán que al fin y al cabo es una notación que ya casi hemos llegado al límite en donde la vamos a, a utilizar. Sería simplemente pensar que eh, estas letras, ¿sí ven? Yo siempre las puedo intercambiar. Por ejemplo, si ven aquí tengo JJ, pues yo le puedo poner otra letra. Puedo poner M, K, cualquiera. Obviamente no le puedo poner UI, ¿no? ¿Sí ven? Porque esa ya está incluida dentro de esta expresión. Pero acá, por ejemplo, si ven, tengo de I, de K, UK. Yo puedo exactamente poner las mismas letras que están acá, ¿no? ¿Sí ven? Tengo de J, de I, UJ. Aquí estas puedo intercambiar. ¿Sí? El de I le puedo sacar acá. Me va a quedar de I, de J, UJ. Entonces, ¿qué me queda? Yo puedo escribir de la siguiente manera. Este le voy a dejar igual. Sí, puedo ponerla así. Y aquí si ven el de I, le saco adelante porque son derivadas. Yo puedo intercambiar las derivadas. Y aquí me va a quedar de J, UJ. Yo puedo tranquilamente en lugar de J y J escribir otra vez K y K. Y aquí sí, pues DJ, DJ, UI. Entonces, ¿qué tengo acá? Entonces, ustedes ven, tengo este término que puedo sacar factor común. Entonces, ustedes ven este trabajo de la notación tensorial a este nivel. Se basa en eso, ¿no? En utilizar el delta de Kronecker, en mover los índices mudos para que se puedan agrupar en los mismos términos. Pues aparentemente parece simplemente un juego de subíndice esto de los tensores. Sí, la complicación siguiente, porque hasta ahí nosotros ya vamos a llegar, ya van a ver. No vamos a hacer eso porque no nos corresponde, pero siempre hay que pensar un poco más. Esto, ¿por qué esta complicación de irlo escribiendo con esos numeritos, a más del formalismo matemático? Pues la siguiente cuestión es de hacer una derivada tensorial, que no estamos haciendo eso aquí, ¿verdad? Aquí estamos haciendo una derivada espacial común y corriente delta I. El siguiente paso es establecer una derivada tensorial, una derivada covariante contravariante. Eso a nuestro nivel no hace falta, ¿no? Pero hay que entenderlo porque puede parecer necesaria esta notación. Porque después ya van a ver que, ya creo que es una ecuación más,
y ya luego volveremos a nuestros vectores, porque es ahí donde vamos a resolver la ecuación. Nada más insistirles que bien, toda esta notación de tensores, recuerden que nosotros partimos del tensor, de definir nuestro tensor de tensiones y nuestro tensor de deformaciones. Y por eso les decía que comparen las definiciones que hicimos hoy en este curso con las que hicimos en el quinto semestre, ¿no? En el quinto semestre hicimos algo un poco más gráfico para ver de dónde salía y por qué, por ejemplo, eh, la deformación tiene esa forma de derivada más otra derivada. En cambio aquí, si ustedes ven, es mucho más en abstracto, ¿no? O sea, yo por ahí les hice un dibujo, pero para acordarnos cuáles eran las dos deformaciones, ¿no? Pero en este caso, ¿sí ven? No requerimos ningún elemento geométrico. Entonces, esa es la idea de pasar a los tensores, porque verán que la geometría siempre es una ayuda para la comprensión, ¿no? Mientras hacemos estos esquemas geométricos para entender un poco lo que estamos haciendo. Pero pues, la geometría es de las ramas de la matemática las más antiguas, ¿no? Los problemas geométricos se terminaron de resolver en el libro de Euclides de los elementos, que es más de 2500 años, ¿no? Son 500 años antes de Cristo. Así que, sí, la geometría nos ayuda, pero la, la, la ciencia actual, si uno quiere hacer ya más matemáticas, sobre todo cuando uno toca hacer investigación y necesita hacer más matemáticas, es por aquí que va la ruta, ¿no? ¿Sí? Por una notación tensorial. ¿No? O sea, demostraciones de ese tipo con la geometría las hacemos siempre cuando estamos aprendiendo, ¿no? Pero ya en un proceso de investigación, pues esto es lo que se van a encontrar, ¿no? Sobre todo si abren libros más avanzados sobre el tema. Como les digo, nosotros llegamos hasta ahí, y ahí ya vamos a ver que regresamos a los vectores. Entonces, verán, mucho cuidado sobre esto. Entonces aquí voy a escribir igual. Aquí obviamente puedo sacar este factor común. Entonces me va a quedar lambda más mu, que multiplica a de i. Sí, así nomás, ¿no? Nombre de i de k, u k, más de j, ui. Y hasta ahí va a ser nuestra historia con los tensores. Porque de aquí ya volvemos a los vectores. Eh, el siguiente paso es resolver ya esta ecuación. Vamos a ver qué tipo de ecuación nos da. Y para eso, bueno, acá ya, de hecho, ya le puse como vector, ¿no? Vean que esta notación de Newton. Ahora la idea es entender qué significa esto. Verán, esto simplemente que me está diciendo es la derivada k de el valor k. ¿Cómo debería yo entender esa derivada? Entonces verán que yo tengo, ahora voy a regresar esta notación de tensores a mi notación de operadores diferenciales, el operador nabla. Y recuerden que con ese operador nabla yo tengo tres operaciones posibles. La operación gradiente, la operación divergencia y la operación rotacional. Ah, y uno más que sería el laplaciano también. Entonces, ¿a cuál corresponde cada una de estas? Pues bueno, aquí que tengo, dice, recuerden que cuando yo tengo índices repetidos, lo que me dice es haga la suma. Entonces, nada más lo puedo borrar. Lo que me dice aquí es que dice, haga qué cosa, la sumatoria en K de la derivada respecto a K de UK. ¿Esto cómo se interpreta? Esto simplemente es qué cosa, es la derivada parcial más la derivada, verán que es la misma, ¿no? Es K respecto a K más
Entonces, ¿cuál de los tres operadores representa esta operación de K y de K? Entonces, esto recuerden, es nuestra divergencia. Entonces, esto es en notación tensorial, esto es en notación vectorial. Y luego tenemos, pues, esa es la traducción que vamos a hacer ahora. Pasar de esta notación de tensores con los subíndices, volver a nuestros vectores, que es donde vamos a resolver la ecuación. Les digo, hasta aquí llegó nuestra aventura con los tensores. La idea, verán, es que tengamos una primera impresión de su uso y de su manejo. No nos vamos a extender más, insistiéndoles de que tarde o temprano van a aparecer, tarde o temprano, tanto si hacen investigación como si revisan libros ya más básicos. Entonces, todo esto debemos recordarlo, ¿no? ¿Verdad? Que cuando tenemos repetidos, eso significa una suma, ¿no? Si no, no es suma, ¿no? Y cuando tengo DI, ¿qué significa? Tengo la derivada, no hay ninguna suma, pero me dice aplique derivadas parciales. Entonces, ¿cuál es el otro operador con derivadas parciales? Es el operador gradiente. Lo cual quiere decir que aquí me queda, este significa gradiente, y esta es la divergencia. Entonces, simplemente traducido, ¿no? Este es gradiente, esta es la divergencia. Y este, en cambio, ¿qué dice? Tome dos veces sumada la segunda derivada, porque esta es derivada de la derivada. Entonces, la notación tensorial de la segunda derivada parcial. ¿Eh? Ahora, también pude haber puesto 2 segunda de j, pero no se trabaja así en este caso, se escribe así, ¿no? Entonces, ¿cuál es el operador segunda derivada? Es el operador de un vector. Entonces, por eso les dije, hasta ahí llegamos con nuestros tensores, y ustedes pueden ver, ya tenemos la ecuación escrita en forma vectorial. Entonces, no, verán que tienen también a disposición la bibliografía, entonces podrán seguramente darse cuenta de que podríamos seguir mucho más, trabajando un poco más en esto de los tensores, pero tampoco, verán que la bibliografía que estamos haciendo ahorita es un curso de sismología, y no es un curso de sismología, es un curso de geofísica, así que tenemos que ver otras partes del desarrollo, ¿no? Entonces, hasta ahí nuestra historia con los tensores. Y ahora, en cambio, volvemos a quizá algo más que ya hemos trabajado más, que son los vectores. Ahora, en los vectores entendemos que sí tenemos mucha más experiencia, pero verán que, como les digo, ¿no? La ecuación que hemos llegado hasta ahí, hemos procurado hacer unas simplificaciones que esperamos que vayan asimilando esas simplificaciones, las muy diversas simplificaciones que hemos ido haciendo, y van a ver que todavía tenemos que hacer una importante más al momento de resolver la ecuación. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es reescribir esta ecuación, que aparentemente, ¿por qué no la resolvemos desde ahí? Ya vamos a ver que hay una forma aparentemente que puede ser complicada, pero es el laplaciano de ahí, no me conviene dejarlo de esa manera, sino utilizar una identidad. Ahora esto igual no vamos a probar, pero podemos probar que el laplaciano se puede expresar de la siguiente manera. Gradiente de la divergencia menos 2 veces el rotacional. Pues, aparentemente se va a complicar. Ya vamos a ver que. Entonces vamos a reemplazar esto acá. ¿Qué me va a quedar? Bueno, aquí va a ver que me queda. Aquí me falta algo. Aquí me falta algo. ¿Sí ven? Aquí me faltaba, corregirán, aquí me falta delante de esto, me falta un mu. Corregirán ahí. Sí, porque todo este término venía de una multiplicación, ¿se acuerdan? De un paréntesis por mu. Entonces ese término falta ahí.
¿verdad? Por favor, corrijan ahí. Entonces, yo utilizo esta. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar lambda mu por esto de acá, más este término de acá. Entonces queda un lambda acá, por lo tanto, me va a quedar 2 veces lambda. Que vamos, esto ya es más álgebra, no vamos a tomar demasiado tiempo. Y acá me va a quedar menos el mu por rotacional del rotacional de u. Oh. Acá es mu con este mu. Queda 2 veces mu. ¿Ven? Es este mu. Reemplazo con el de acá, me queda mu más este 2 veces mu, el lambda, ¿no? Y el otro sí, me queda mu por el rotacional. Y si usted quiere, esta es la ecuación de movimiento de una perturbación elástica, que en este caso una perturbación en un medio geofísico. Ya no puedo hablar solamente de elástica, porque verán que hice una, ahorita sí, ya hice una simplificación muy fuerte, ¿no? Recuerden que mi medio es constante por capas o por bloques. Y eso en todos los medios elásticos no va a funcionar, ¿no? Entonces, ahorita sí entramos verdaderamente a las ecuaciones ya más de la sismología. Entonces, tener mucho cuidado, porque a veces, y bueno, esta ecuación me sirve para la propagación de cualquier onda elástica. Ya no, porque verán que hice esa, al momento que hice esa separación en capas, en estratos planos, para justificar por qué el mu y el lambda son constantes, pues ya estoy entrando de lleno a la aplicación sismológica. Listo, y ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda resolver esa ecuación. ¿Sí? O más que resolver, reescribirla todavía más. Vamos a ver por qué reescribimos, en lugar de dejarla así, con el laplaciano, reescribir con este doble rotacional. La idea es ver qué tipo de ecuación es esa que tengo yo ahí, tal como está escrita. Entonces, aparentemente, recuerden aquí, esto que acordarse un poco del cuarto semestre, ustedes vieron ecuaciones en derivadas parciales. Una de esas ecuaciones importantes, de hecho, con algunos recordando, con algunos de los que están ahorita en el curso, nos tocó ver ese curso de métodos numéricos, ¿no? ¿verdad? Con algunos de los que están aquí. ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que vimos la ecuación de onda? La ecuación en derivadas parciales. Bueno, esto vamos a tratar de llevarlo a una forma de una ecuación de onda que nos permita, si ustedes quieren, establecer los dos tipos de ondas que tenemos a nivel de la sismología. ¿no? Entonces, para eso, creo que hasta ahí no se ha generado todavía ningún ejercicio. Verán que hicimos ya lo poco que pudimos con los tensores, estos dos ejercicios. Y ahora sí, aprovechando de que ya han llegado más compañeros. Bueno, había una serie de preguntas ahí sobre cómo subir el deber. Eh, sí, o sea, por eso mismo es un foro, ¿no? Ustedes ven que cada uno ha encontrado alguna solución, ¿no? Algunos han escrito de una manera, otros de otra. Insistirles de que básicamente es un trabajo colaborativo el que estamos haciendo, porque yo tranquilamente les puedo decir, envíen el deber tipo archivo cerrado para que solo yo lo vea. Pero, además, ¿no? la idea es que eso es simplemente bloquear más la cooperación de por sí esperamos que exista ahorita en sus deberes, ¿no? Es decir, sé que tarde o temprano un compañero le puede preguntar al otro cómo hizo el ejercicio, que le mande su ejercicio para ver y para recopiarlo. Tampoco puedo ponerme a cada uno, a saber qué es lo que cada uno, la manera que cada uno está trabajando, ¿no? Entonces, para sincerar esto, pues mejor. Todo el mundo ve públicamente
los otros compañeros están haciendo, ¿no? Y con eso inclusive nos evitamos el problema de que, mire, yo sí hice, pero justo me sale idéntico al compañero. Entonces, no, o sea, estamos viendo, ¿no? Entonces, si hace una foto textual de lo que ha hecho el otro compañero, se va a ver. Entonces, ven, esa es la idea de por qué estamos evaluando de esa forma en el foro. Lo que vi que ya comenzaron a tener problemas es en que hacen archivos muy grandes y les toca estar subiendo por partes. Bueno, ahí sí la solución, algunos vi que subieron en forma de 2 respuestas, que no es la mejor manera, sobre todo si se va a desordenar. Si está una después de la otra, no hay problema, porque se puede luego ver, pero tengan cuidado, va a subir uno por acá. Entonces, si yo sí subí la otra parte por acá, no. Ahí la recomendación generalmente es, si van a tomar como imágenes, mejor pongan esas imágenes en un documento de texto, transformen ese texto a un PDF y suban como PDF, que es más comprimido generalmente que subir solamente imágenes. Pero es una recomendación. O sea, yo vi que varios encontraron varias soluciones. ¿Sí? De todas maneras, mostrarles de que mientras se vea, sea legible, no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo voy a ver esas soluciones. Entonces, espero que no haya habido más problemas en subir el ejercicio. De todas maneras, verán que si bien algunos estamos ahorita en la clase sincrónica, hay algunos compañeros que ya me han manifestado de que definitivamente no pueden estar en la clase sincrónica porque han adquirido otras obligaciones, ¿no? Las condiciones en las que nos encontramos no son las mismas para todos. Seguramente algunos estamos en la casa dedicados a nuestras actividades propias de la universidad, pero hay otros compañeros que sí están haciendo otras actividades, ¿no? Por las condiciones en las que nos encontramos. Entonces, esto para que vean que sí, seguramente habrá algunos que pues sí, no hay ningún problema, pero hay otros compañeros que tienen complicaciones en conectarse, en subir, en hacer mismo la tarea, en tener el tiempo para la tarea. Entonces, hay que ser un equilibrio entre ellos, ¿no? Entonces, por eso la idea de la forma en que estamos trabajando, eso igual pensando un poco para el examen, porque sí, ahorita estamos dando la posibilidad de que si un compañero ya hizo, entonces entra al foro, veo cómo otro compañero ha hecho, y bueno, en últimas me tomo el trabajo de copiar y volver a subir, en últimas, ¿no es cierto? Pero ya para el examen sí trataremos de hacer una diferenciación, ¿sí? En función eh, de cómo, o sea, premiar, ¿no? Premiar al que termina primero, ¿sí? Eso. Obviamente hay algunas formas en las que podemos diferenciar un poco la evaluación. Por el momento, básicamente es una evaluación colaborativa, básicamente si ven cumple o no cumple. Es lo que queremos hacer. No podemos, insisto, exigir más. Sí, sobre todo, si no, de hecho, verán en el primer ejercicio, mismo ya vi, hubo problemas, ¿no? Compañeros que no alcanzaron a subir. ¿Eh? Bueno, ahora a partir de ahora sí, pues, ¿no? Ya va, también depende ya. Por eso suponemos que el tiempo es suficiente. ¿Sí ven? Ustedes vieron, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces, sí, yo sé que hay otros compañeros que tienen otras actividades, pero también hay que comprender que, pues, nuestra formación es una formación que requiere también la dedicación, ¿no? A la materia, ¿no es cierto? Pero vale la pena esta explicación general. De todas maneras, también tuvimos el problema de unos compañeros que subían algo, no sé. Entonces, siempre, por favor, verifiquen que se ha subido bien el archivo. ¿Sí? Entonces, inclusive pueden entre varios ver, porque a veces hay problemas del navegador, no se ve bien. Bueno, hay que verificar. Son pequeños detalles en la elaboración de la tarea, porque verán que luego, insisto, también la importancia de que hagamos todo esto a nivel del foro y no me estén enviando al correo electrónico es porque eso va a quedar constancia. Y insisto, verán que esto están revisando otras personas fuera de nosotros, porque es la manera en la cual la universidad está constatando que sí estamos trabajando, ¿no? Porque antes íbamos y poníamos la huella digital en las horas de trabajo, pues ahora ¿qué estamos haciendo en la plataforma? Eso es lo que va a quedar constancia.
Y si cualquier momento viene alguna revisión general, si bueno, quiso durante todo el feriado, justifique el sueldo que ganó, pues bueno, ahí está ese trabajo, ¿no? Entonces, por eso les digo la importancia de que quede registrado en la plataforma del Moodle, no hay otra manera, ¿no? Entonces, creo que no había más comentarios sobre el deber. Ah, bueno, comentario general para quizás los que quieran dar un paso más. Verán que estamos escribiendo ecuaciones y yo ya les puse dos ejemplos que las ecuaciones se pueden escribir en el foro. Obviamente hay que utilizar el LaTeX. ¿Sí? Todo esto se puede escribir ahí en el foro con LaTeX. Obviamente tiene un poquito más de trabajo, ¿no? Pero si quieren un reto, porque algunos compañeros se vi que no, que pueden terminarlo rápidamente, pues si quieren tener otro reto más para el siguiente ejercicio, pues pueden tratar de escribir en el foro directamente con LaTeX. ¿Eh? Obviamente, la idea no es, la idea sería, por ejemplo, utilizar, o como yo lo estoy haciendo, ¿sí? Yo utilizo el Elix, que es un programa, escribo en LaTeX esas ecuaciones y luego genero el código y copio ese código ahí. Y ustedes ven, se ve bien, ¿no? O sea, se ven las ecuaciones. Entonces, para que vean que los foros actuales sí nos permiten utilizar LaTeX, porque al fin y al cabo la idea de la educación virtual es que también podamos escribir ecuaciones. ¿Eh? Entonces, por si acaso, ¿eh? Porque vamos a seguir escribiendo ecuaciones, entonces, para los compañeros que ya tienen, o ven que tienen un poco más de tiempo, quizá pueden tomar eso como un reto, ¿no? Tratar de escribir en LaTeX ahí la solución del ejercicio directamente en el foro, ¿no? Porque ya saben que tarde o temprano, si quieren escribir ecuaciones, esto hay que hacerlo en LaTeX. Ah, por cierto, la pronunciación es látex, si ven con la G griega, ¿no? No es látex, por si acaso. Pero bueno, yo sé que la mayor parte pronuncia así, pero el mismo creador del software lo ha dicho, ¿no? Que la pronunciación que cómo era esa, ¿no? Por si acaso, sí, estoy refiriéndome a otro, es el látex, ¿no? El látex. Pero la pronunciación es látex, con la J aspirada. Bueno, ese comentario respecto a los deberes, ¿no es cierto? Recuerden también que obviamente al principio yo había dicho en el otro curso, eh, habíamos trabajado hasta el sábado. En este caso, yo preferiría que el sábado, si es que van a trabajarlo, tampoco es obligación, pero eh, ustedes puedan avanzar un poco, verán que ya tienen la bibliografía, puedan avanzar en la parte de las ecuaciones. Y si no, de todas maneras, también lo que sí se me había ocurrido, porque verán que he tenido ya la comunicación con algunos compañeros y veo que, dado que nuestro grupo es grande, no es homogénea el tiempo de dedicación que estamos haciendo al curso. ¿Eh? Hay compañeros que tienen todo el tiempo de dedicación, pero hay, como les digo, un grupo que no lo tiene. ¿Sí? Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que yo sí puedo proponerles es poner como, no tareas, pero sí información extra para que si tienen los que tengan un poco más de tiempo, puedan seguir avanzando sobre ciertos temas, como les digo, relacionados a las cosas que estamos haciendo, o ya a las cosas más desde el punto de vista práctico, ¿no? Eso, por si acaso, empiezan a ver que yo les pongo más links ahí en el Moodle. ¿Sí? No van a hacer tareas porque no podemos salirnos del tiempo dedicado, pero les servirá para aquellos que realmente tengan más tiempo, que puedan dedicarle más horas al trabajo. Entonces, verán que siempre hay que hacer ese equilibrio, ¿no? Entonces, estamos claros, verán, por ponerles ahí alguna alguna información suplementaria, que como les digo, va a servir para quienes quieran avanzar un poco más en la materia. Pero no podemos salirnos de nuestro esquema porque, insisto,
ya hay varios compañeros que tanto se han comunicado de los dos, si algunos compañeros han dicho, no, yo tengo más tiempo, y otro grupo, en cambio, me ha dicho, yo tengo otras obligaciones que cumplir. ¿Sí? Entonces, por si acaso, ¿no? ¿Verdad? Siempre la idea de la enseñanza es hacer el curso para todos. ¿Sí? No, no se puede hacer un curso solo para los más dedicados, ni para los menos dedicados, ni para los que se dedican a medias. El curso, en realidad, esa es la regla básica de la pedagogía, ¿no? El curso tiene que ser para todos. Entonces hay que ir buscando los caminos, ¿no? Eso respecto entonces a los deberes, ¿no? Por eso les digo, si es que aparece ahí alguna información adicional, les estoy explicando a qué se debe, ¿no? Hay compañeros que tienen la capacidad de avanzar un poco. Y en ese sentido, esa información irá más relacionada seguramente a la parte práctica, ¿no? Ya hay sí más prácticas que podrán pensar en revisar, ¿no? Para que puedan ya avanzar un poco, dado que, como les digo, no tenemos más tiempo, ¿no? Obligatorio por el momento. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con esas ecuaciones de ahí? Pues, de todas maneras le voy a subrayar, aunque no es necesariamente porque después voy a volver a utilizar esta ecuación. Entonces, pues, a partir de ahí, la siguiente etapa es tomar la divergencia a ambos lados y sobre todo recordar una propiedad. Verán que aquí estamos utilizando, seguramente puede ser que a partir de estas propiedades vectoriales pueda surgir el deber. Verán que ya utilizamos una igualdad vectorial. Hay que recordar otra igualdad vectorial. La otra igualdad vectorial es que el gradiente, perdón, la divergencia de un rotacional, de cualquier campo vectorial, es igual a 0. Entonces, por ejemplo, ¿no? Podría probar esto. Verán que ya van apareciendo los posibles deberes, ¿no? Por eso les digo, sería un deber. Probar eso, que la divergencia de un rotacional es igual a 0. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, uno puede buscar ahí, probar. Todo eso está hecho en el Google, con ciencias básicas. Pero si no, pues simplemente verán que esto es un vector. Escribo el rotacional, calculo la divergencia y me tiene que dar siempre 0, ¿no? ¿Verdad? Puede ser un ejercicio. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Entonces, verán, voy a tomar la divergencia de toda esa ecuación de acá. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar de este lado, divergencia, ¿no? Todo esto es una constante, entonces me queda lambda más 2 mu. Y aquí me va a quedar, ¿qué cosa? La divergencia del gradiente de la divergencia. Y acá verán que me queda la divergencia de un rotacional. Cualquier rotacional se hace 0. 0 por mu, 0. Aquí puedo intercambiar, ¿verdad? Porque esto es una constante, puede salir fuera del operador. ¿Verdad que esta es una derivada espacial? Acá tengo una derivada temporal, entonces puedo intercambiar, ¿no? Porque el tiempo y las coordenadas son independientes. Entonces, este puede salir y me puede quedar la derivada respecto al tiempo de la divergencia de u. ¿Sí? Puedo escribir de esa manera. Y acá, en cambio, yo tengo, perdón, acá, yo puedo unir esto, ¿sí ven? Me queda la divergencia del gradiente. Igual, otra igualdad que yo podría probar, la divergencia del gradiente, estos dos de acá, verán que aquí se aplica eh, la propiedad asociativa, ¿no? Yo puedo, cuando tengo este tipo de operadores, primero asociar luego este de acá. Entonces, la divergencia del gradiente
con todo esto adelante, lambda más 2 mu, me queda la divergencia del gradiente, es el laplaciano, y lo que está acá, sí. ¿Y qué he conseguido con eso? Pues, si ustedes se dan cuenta, yo tengo, finalmente, aunque bueno, voy a partir de eso, sí, yo creo que todavía puedo escribir, más bien la última ecuación. Yo voy a pasar a dividir esto acá y me va a quedar la derivada segunda respecto al tiempo. Aquí me faltaba un 2, que es la segunda derivada, ¿no? La segunda derivada respecto al tiempo, de lambda más 2 mu sobre rho, el laplaciano. Y esta ecuación, ¿bien? Entonces, acá tengo la segunda derivada, acá tengo una constante y acá tengo la segunda derivada espacial. Sobre todo los que les digo, ¿verdad? A los que recibieron el curso conmigo de métodos numéricos, al resto igual, todos han visto. Este tipo de ecuación es la estructura de una ecuación de ondas. Obviamente, en su ecuación básica, en lugar de tener la divergencia y la divergencia acá, lo que tienen aquí, por ejemplo, es z o cualquier otra variable, ¿no? Pero si no, la estructura de esto es una estructura de ecuación de ondas, donde lo que está acá es lo que se conoce como la velocidad de la onda. Entonces, esta ecuación que nosotros hemos encontrado se corresponde a una ecuación de ondas. ¿Verdad? Todo el trabajo que hemos hecho durante estas 3 clases, en realidad que no es mucho, ¿no? Estamos el otro viernes, tuvimos viernes, miércoles y hoy 3 clases, ha sido llegar hasta esta ecuación de las ondas sísmicas. ¿Sí? A partir de un proceso, ustedes ven, más de formalismo matemático que eh, de aproximación, ¿no? De trabajo conceptual. Procurado mantener el formalismo para sentir un poco la utilización de esas matemáticas. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? Tranquilamente pueden entender por qué un medio elástico sujeto a una perturbación, esa perturbación va a propagarse a lo largo del medio en forma de una onda. Donde, vamos a ver, esta es una posibilidad. La otra posibilidad, que ya no le voy a detallar, porque bueno, ya son muchas ecuaciones. La siguiente posibilidad, verán que aquí tomé la divergencia. Yo puedo en la siguiente, porque hay dos, ya vamos a ver dos ondas que se van a generar aquí. Una, que la obtengo a través de tomar la divergencia, y la otra, en cambio, puedo tranquilamente a partir de esta ecuación tomar el rotacional. ¿Qué pasa si yo aplico rotacional a ambos lados de esta igualdad? ¿Sí? Lo mismo, hay algunos valores de igualdades vectoriales que voy a necesitar recordar, pero podría ser también parte del ejercicio, ya veremos. Pues, ¿verdad? No aplico la derivada, perdón, el rotacional a ambos lados de esta ecuación. Y más que volver a hacer eso, lo que quiero es insistirles sobre ciertos detalles que a veces lo hacemos muy rápido, pero luego son fundamentales. Por ejemplo, si ven aquí, yo apliqué, aquí no sé si está claro por qué puedo sacar la densidad de la divergencia. ¿Sí? Puedo sacar, ¿por qué? Porque esto es una constante. Las constantes salen fuera de las derivadas. Pero verán que aquí además intercambié, ¿no? Verán que aquí tenía la divergencia de la segunda derivada. Acá tengo la segunda derivada de la divergencia. ¿Ese intercambio de derivadas se puede hacer? Sí, siempre y cuando las variables sobre las que se esté derivando sean independientes, lo cual es el caso, porque esta derivada, ¿sí?, es respecto a las coordenadas espaciales y esta es respecto a la coordenada temporal. Entonces, estamos entendiendo de que las coordenadas temporales y las espaciales son independientes. Entonces, puedo intercambiar derivadas.
Son detalles pequeños que ustedes luego a veces lo han trabajado un poco dentro de sus matemáticas. Verán que seguramente para muchos que quizá sigan por una vía más profesionalizante de su carrera, puede ser que hasta por aquí lleguen ya en las matemáticas, ¿no? Entonces, ¿sí? Vamos como terminando ya esa formación matemática que comenzaron desde el curso preparatorio a la universidad, ¿no es cierto? Pero como siempre, nos digo, en cambio, para los que opten por una vía más investigativa, tienen que pensar cuál es el siguiente paso, cuáles son las siguientes matemáticas que van a necesitar aprender si es que luego quieren avanzar en este tema, ¿no? Porque después hay otros temas, también se puede hacer investigación que no van a necesitar esto, ¿no? Pero si esta es la vía, pues más o menos vamos viendo hasta dónde llegan su límite, ¿no es cierto?, de conocimiento. De todas maneras, entonces verán esa siguiente, ya no le voy a hacer, que sería tomar el rotacional de todo esto. Ahí me va a quedar el rotacional que tengo que igual utilizar otras ecuaciones, pero no me parece tan interesante, ¿no? Entonces, con lo otro, voy a llegar a otra ecuación. Esta otra ecuación en cambio me va a quedar la segunda derivada. Y aquí va a aparecer el rotacional de U. Y aquí en cambio me va a quedar mu sobre rho. Entonces verán, ¿no? Mu, rho. Y de este lado el laplaciano, el rotacional. Entonces, yo no he resuelto la ecuación, pero esa es la idea de esto, ¿no? He llegado a dos ecuaciones que tienen la forma de la ecuación de onda. Quizá vale recordarnos la ecuación de onda estándar que ustedes trabajaron. La ecuación de onda estándar era como esto, ¿no? De U es igual a la velocidad al cuadrado. ¿Eh? Esta era la ecuación de onda que resolvíamos en quinto semestre, ¿no? Ecuación en derivadas parciales. Entonces, segunda derivada respecto al tiempo, una constante, que va a ser la velocidad de la onda, al cuadrado, y la segunda derivada espacial, en este caso, dada por esta hora. Verán que esto es vectorial, ¿no? Aquí tenemos algo en tres componentes. Esta era una ecuación de onda unidimensional en una sola dirección del espacio. Esta solución, obviamente, ya es una onda tridimensional. Pero, una vez más, aquí por eso la idea de la formación que uno hace, ¿no? Uno empieza resolviendo cosas simples, entendiendo cosas simples, para luego ir complicando cada vez más el problema. Entonces, en realidad verán que las ondas sísmicas es otra cosa que entender, son ondas en tres dimensiones. No podemos hacer el análogo simplemente de una cuerda que vibra en una sola dimensión, que sería esta, que es la que resolvíamos, ¿se acuerdan? Verán, tenemos una cuerda con sus extremos tensadas. ¿Qué pasa si yo le deformo en la mitad, si le doy un impulso? ¿Sí? ¿Se acuerdan que había que resolver esto por series de Fourier? Entonces, sí, sí, justamente las dos. La nueva ecuación, ¿cuál de ellas? ¿Cuál de esas ecuaciones? ¿La última, esta? Sí, esta es la ecuación de onda, ¿no? Esta es la ecuación de onda unidimensional. Es decir, la que aprendimos a resolver, o sea, digo aprendimos porque algunos de los que están aquí en el curso hicieron el curso justamente conmigo. Esta es la que aprendíamos a resolver en quinto semestre. Esta de acá, obviamente, son ecuaciones de onda, porque las reconocemos por su estructura. Entonces, es igual la idea de las matemáticas. ¿No? La idea de las matemáticas, más que fijarse en las letras, ¿no? La idea es reconocer estructuras. Entonces, ¿te ven la estructura de esta, no? Segunda derivada de alguna cosa que está por ahí. Una constante, porque estamos sintiendo que estos valores son constantes, ¿sí ven? Y las segundas derivadas espaciales. Entonces, aquí hemos obtenido, ustedes ven, las dos ondas
que obtenemos en sísmica. La sismología, en un medio, cuando se propaga una perturbación elástica, aparecen estas dos ondas. Hay más, ¿sí? Hay más ondas. Hay ondas de superficie, las ondas de superficie, ondas de Rayleigh y ondas de Love. ¿Sí? Nosotros solo hemos obtenido las ondas de volumen, ¿sí? Que son estas dos ondas, que son las ondas fundamentales que tenemos en la sismología. Pero hay más. ¿Dónde están esas otras que se han perdido? Bueno, hay muchos más efectos que no hemos considerado, ¿no? ¿Sí? Por si acaso, porque después van a ver que por lo menos como ondas superficiales, esas no aparecen aquí, ¿no? Hay otras ecuaciones y esas ondas superficiales también son muy útiles para luego como métodos geofísicos, ¿no? Nos permiten obtener también información importante, ¿no? Pero dentro de lo que se acostumbra en el pregrado, son estas dos ondas las que hemos obtenido. Entonces esto verán que era para acordarnos nomás, por eso el borro. Entonces, como estas son las velocidades, verán que este término siempre va a ser mayor que este término. Estos números son valores. Entonces, esta onda de acá, tenemos... ¿Qué color le hago? Tenemos la onda P, que tiene una velocidad de onda P. Verán que esto es al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, la velocidad tiene que ser la raíz de lambda más 2 mu sobre rho. Y luego la onda S, Bs, que en cambio es la velocidad de la raíz de mu sobre rho. Y si ustedes quieren, en muchos textos muy aplicativos, empezaríamos desde aquí. Muchas veces, cuando comenzamos estos cursos, simplemente dicen, bueno, hay dos ondas sísmicas, estas son las velocidades, Bp, Ps. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de onda que está, la primera que está encerrada en cuadros y la segunda? No me quedó claro eso. Ajá, esa. La primera, esta es una variación, ¿sí?, en forma de divergencia, por lo tanto va a ser una onda de presión, ¿sí?, longitudinal. Por eso se le conoce como P. En cambio, la segunda es una variación en lo que se conoce como el esfuerzo constante, el shear, y por lo tanto es una onda S. La primera tiene una velocidad, ¿sí?, lambda más 2 mu sobre rho. La segunda tiene una velocidad mu sobre rho. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se conoce como la onda P y la onda S. Ahora, a veces también se dice es la P por primera y la S por segunda. ¿Por qué? Porque ustedes ven, esta es la velocidad que llega primero. ¿Por qué? Porque esta es mayor, ¿eh? La BP es mayor que BS. Un ejercicio básico es probar que BP, porque bueno, evidentemente se ve, ¿no? Pero puede probar que BP siempre es mayor que BS. Y como les digo, muchos textos básicos o muchos textos muy aplicativos de sismología comienzan por aquí. ¿Sí? Tenemos dos ondas, la onda P y la onda S, estas son sus velocidades. ¿Sí? Pero también fijarán en es un poco el nombre de la materia, ¿no? ¿Cómo se llama? Geofísica, no sé si han visto el nombre completo, ¿no? Geofísica fundamental y, ¿cómo es? Geofísica instrumental y avanzada. No sé, me parecía un nombre demasiado extenso, pero eso de avanzada, un poco la idea es que no simplemente sea una aplicabilidad, ¿no? Por eso les digo, revisarán el nombre como está puesto la materia, ¿no? Porque si solamente haríamos aplicado esto, pues nada, si no, verán, hay dos ondas sísmicas, desde la P y la S. Y bueno, con eso comenzamos. Pero, les ven que nos hemos tomado el trabajo de llegar a ver de dónde salen esas ondas de ahí, ¿no?
Entonces, es un poco digo, el grado de profundidad que necesitamos mínimo, porque siempre verán que por eso se llama contenidos mínimos, ¿no? Verán que es lo mínimo que necesitaríamos que ustedes como profesionales luego tengan, porque ya les digo, después de esto pueden comenzar desde aquí, en su vida profesional, solamente detectarán que tenemos una onda P, una onda S, eso da ciertos efectos prácticos, digamos ya, sobre todo cuando ustedes sienten sismos que son más o menos lejanos. Siempre comienza con una oscilación longitudinal, ¿verdad? Lateral, que es más pequeña, porque eso no hemos demostrado. Por ejemplo, las amplitudes, podemos trabajar en las amplitudes y ver que la amplitud de esta es mucho mayor que la amplitud de acá. Entonces eso, para el siguiente sismo, tratarán de mantener la calma y más bien dedicarse a... La primera onda, la P, es una longitudinal, sobre todo si están en un sitio alto, en un edificio alto. Van a ver un movimiento lateral. Y unos segundos después llega la onda vertical de cizalladura. Verá que es cizalla en las tres direcciones del espacio, ¿no? Que tiene una amplitud mucho mayor. ¿Bien? Entonces eso generalmente cuando uno mantiene un poco la calma siempre van a sentir. Y en realidad es esa diferencia de tiempos entre BP y BS la que nos da luego la capacidad de saber dónde se produjo el sismo, el epicentro, permitir calcular el epicentro, el hipocentro del sismo, ¿no? Que pues es uno de los trabajos que hacíamos en el laboratorio, que ahora no tenemos acceso a hacerlo, estamos más dedicados a esto. Pues bien, solamente a partir de esas velocidades, como tenemos una diferencia de velocidades y conocemos estos valores, o podemos aproximar estos valores, una vez más en un modelo de capas, por ejemplo, nosotros conociendo la diferencia de tiempo de llegada de la onda P y la onda S, podemos saber dónde se produjo el sismo, ¿no? Obviamente, verán que como estamos en tres dimensiones, ¿qué quiere decir eso? Que para determinar un sismo necesitamos al menos tres. Y si se vienen a pensar, en realidad necesitamos cuatro datos, es decir, cuatro registros diferentes. ¿Por qué? Porque verán que el tiempo también es una incógnita, ¿no? El tiempo de origen del sismo no lo conocemos. Entonces, por eso al final, siempre cuando uno quisiera establecer una pequeña observación sísmica, o sea, tener una estación no ayuda mucho, porque me han dicho, mira, compremos una estación sísmica que cuesta 6,000, 7,000 dólares. No, porque ya para mínimo necesitamos cuatro. Si queremos hacer por lo menos un estudio, si queremos localizar al menos, a dar una localización. Que es un trabajo que obviamente ya lo hace el Instituto Geofísico, pero puede haber sismos pequeños que a nosotros nos interese localizar aquí cercanos, ¿cierto? Pues por eso es que cuando queremos establecer una pequeña red sísmica, mínimo necesitamos cuatro, ¿sí? Cuatro datos. ¿Por qué? Porque hay tres posiciones espaciales que tenemos que definir y el tiempo de origen. Y obviamente tenemos que poner una estación más, por si acaso alguna, no siempre van a registrarse en todas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de establecer una red sísmica de vigilancia, mínimo 5 estaciones. O sea, menos de eso, pues no van a hacer mucho. La ventaja es que ahora hay estaciones bastante asequibles en costo, que cuestan cada una aproximadamente $1,000. Son los sismómetros Raspberry Shake, se llama, que por cierto los fabrican acá cerca, o sea, cerca en Panamá me refiero. Bueno, la empresa está ahí por razones de impuestos, pero si ven, son elementos que se van haciendo más asequibles, porque antes una estación sísmica, la más barata, costaba 7,000, 8,000 dólares, como son las que tiene el geofísico, ¿no? Que son estaciones muy de muy alta gama, ¿no? Porque igual no con toda estación van a registrar todo. Ahí vale la pena al menos, eh, yo le estoy hablando en función de nuestra universidad que está en el TENA, verán que la estación sísmica más cercana que tenemos está, bueno, les señalo aquí desde mi casa, las antenas están por allá, ¿no? Arriba donde están las antenas, ahí está la estación sísmica del Instituto Geofísico, ¿no? Bueno, se puede visitar, bueno, puede ver una caja cerrada, ¿no? O sea, no hay mucho que se pueda
observar de ahí. Más interesante es ver la señal, y la señal la podemos ver generalmente desde la página web. Entonces, pero por si acaso, ¿no? ¿Sí ven? Entonces, tenemos una estación sísmica ahí en la zona de las antenas. Ahí están. Obviamente está dentro de unos edificios del CNT por protección. Vamos a dejar ahí. Está ahí. También además hay dos acelerómetros que miden aceleraciones. Que están en la parte de la empresa, no sé si la parte cuando ustedes vienen desde el sur, desde Ambato, desde el Puyo. Ahí pasan por esa parte donde está la empresa, todos los transformadores de la empresa eléctrica, ¿sí? Entre el hospital y el otro hospital. Bueno, ahí hay dos acelerómetros más, ¿no? Entonces, ustedes ven lo que tenemos aquí cerca. Pero, insisto, si quisiéramos en algún momento montarnos una red sísmica, tendremos que con un presupuesto de unos $5,000, $6,000, se puede actualmente tener una red, ¿no? De unos 5 sismómetros. Que no estoy hablando en cambio de los geófonos, que eso ya lo veremos después, que son los que ya tenemos. Estamos hablando en función de que utilizar estas de PBS, por ejemplo, para localizar dónde se produjo el sismo, ¿no? Ahora, actualmente, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, estos tiempos de llegada de la P y la S es lo que nos informa el geofísico, eso está en la página web. Es un trabajo que generalmente se hace automáticamente, ¿no? Entonces, cuando hay un sismo, esos son los valores que se informan por el geofísico. El tiempo de llegada de la onda P, el tiempo de llegada de la onda S de las diversas estaciones. Obviamente, ellos también obtienen una solución, pero, por ejemplo, es un trabajo que yo he estado haciendo a nivel de, a veces hay sismos que son por aquí, en la zona, sobre todo en la Amazonía, que es lo que a nosotros nos interesa como Universidad Amazónica. Entonces, yo sé que cada uno está en varias provincias, en varias regiones además, unos están en la sierra, otros en la costa. Pero bueno, la idea es que como estamos en la Amazonía como universidad, por eso nos interesamos más en los sismos que se producen por acá. Entonces es un trabajo que yo he estado haciendo de relocalizar los sismos a partir de los datos del tiempo de llegada de la onda P, del tiempo de llegada de la onda S, que proporciona obviamente el geofísico, ¿no? de la Escuela Politécnica Nacional, que sería una primera cuestión importante a conocer, ¿no? Ustedes, ya desde el punto de vista también práctico, ¿no? Porque, como les digo, esto es, de una parte son las ecuaciones, eh, de otra parte también es ya la practicidad, qué es lo que tenemos a mano. Entonces, desde el punto de vista sismológico, verán que tenemos un equipamiento muy, muy importante. O sea, entre el año 2011 y 2013, el geofísico hizo una inversión de millones de dólares, ¿no? Proyectos de millones de dólares como el CENESID, para renovar y tener una muy buena eh, red sísmica en el Ecuador. Tenemos una red sísmica muy densa. Por eso cuando hay un problema como el de San Rafael, si ven ahí tenemos 14 estaciones en esa zona, ¿sí? Nos permite llegar hasta una tomografía. Entonces eso hay que saberlo aprovechar. Sí, es más, si es que su interés es este campo. Las geociencias son amplias, pero saben que cuando uno hace una materia, la idea es que uno piensa generalmente, pues es lo único que vamos a hacer, ¿no? Eso téngalo por seguro, cada profesor va a hacer eso, ¿no? Poner mayor énfasis en su materia. Entonces, digo, ¿qué podemos hacer aquí? Uno, ya tenemos los geófonos, ¿no? Otro, pues podríamos en un futuro pensar en adquirir una pequeña red sísmica de 5 estaciones de tipo Rapid Shake, perdón, Raspberry Shake, que no son caras, pero otro es que tenemos todos los datos del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional, ¿no? Y tenemos una colaboración más o menos interesante, sin ir más lejos. Justo estos días, es decir, a partir del día viernes, nos comunicaron que hay un proyecto del geofísico eh, con la Universidad de Arizona para hacer un estudio tomográfico sobre la zona del Ecuador. Entonces nos estaban, bueno, primero estamos conversando, de todas maneras les hago conocer, porque si no, ya saben, si no, uno no conversa esto, después la información se acumula, no, es más bien. Entonces esta idea, decían, necesitaríamos dos estudiantes, al menos de la universidad, y que me refiero que podrían participar. Ahora,
todavía hay que definir el grado de participación, porque tampoco hay que hacer trabajo simplemente por hacerlo, ¿no? Pero hay ese acercamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la red del Instituto Geofísico es bastante importante. Además, entender un poco que si bien el Instituto Geofísico es parte de la Politécnica Nacional, es un instituto a nivel nacional, ¿no? O sea, por alguna cuestión de la estructura está dentro de una universidad, que también está bien, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también es un instituto nacional, es decir, los datos son una propiedad pública, ¿no? Y por eso los ponen en su página web. Entonces, se los puede usar y es básicamente el trabajo que yo hago de investigación. Entonces, ¿se ven? Todo eso a partir de estas velocidades BP y BS, ¿no? Y de todas maneras, sí vale la pena. Yo sé que con algunos inclusive ya hemos, pero yo sé que no todos. Entonces, si ustedes van a esta parte, ahora les voy a mostrar la pantalla para que vean a qué me refiero. Porque sí, también hay que saber dónde está la información, ¿no? Ya. Entonces, porque sí, una cosa es enterarse de las alertas cuando hay sismos, pero otra es saber dónde está la información. Y para lo que nosotros hacemos como geocientistas, pues entiendo que están viendo la pantalla, ¿no? Entonces, si ven, ustedes pueden poner últimos sismos, más fácil así, ¿no? Ponen últimos sismos Ecuador en el buscador de Google y les va a dirigir a esta página. ¿Sí? Entonces, si ven, aquí están los sismos registrados por la red, en orden, el último importante que se ha registrado, ¿sí? Está el 12 de agosto. Si yo clico sobre el sismo, bueno, aquí está la solución, ¿no? Ustedes ven la magnitud, 3.7, el tiempo de origen, la localización, la profundidad, la magnitud. Verán que la magnitud es algo de lo que hablamos en cambio en quinto semestre, ¿no? ¿Verdad? El número de fases, es decir, el número de ondas P y ondas S. Entonces, ven, estas fases se refiere a esto. Número de ondas P y ondas S que se han registrado. El estatus, esto quiere decir si ha sido calificado como, o sea, si ha sido detectado manualmente o automáticamente. Aquí dice M de manual. El error en la localización, esto es el azimut, ¿no? Y obviamente el IGPN, que es el que ha hecho la localización. Pero para nosotros, en realidad, lo que nos interesa es esto que está aquí, ¿no? Arrivals. ¿Okay? Entonces, ustedes ven aquí, están todas las estaciones. Estación GONS, de Gonzanamá, por cierto, a los que conocen toda esta parte del sur, que es un sismo que se produjo en el sur, ¿no? Entonces, si ven, aquí está, ¿no? En Gonzanamá, el tiempo de llegada de la onda P. ¿Sí? Luego, Gonzanamá, el tiempo de llegada, verán que en año, día, año, mes, día, hora, minuto, segundo, de la onda S. Bueno, los otros no nos interesan por el momento, ¿no? Y así, ¿no? Si ven las diversas estaciones, vamos, si se registró en la del Tena, no está, no, nuestra estación. Obviamente, como es bastante al sur, entonces, si ven todas estas estaciones, ¿ven? Primero las estaciones, se registra primero en las estaciones del sur, por ejemplo, este es de Macará, Sucedel, igual en el Azuay, ¿sí? Esta es la estación Bosque, en Morona, Santiago, ¿sí? La estación Taisha en Zamora Chinchipe, la estación Puyo, hasta la estación Puyo, ¿sí? Se registra, pero la estación Tena que se llama Arch, no está aquí. Entonces, es este tipo de información luego el que nos va a permitir a nosotros relocalizar el sismo, porque obviamente la idea es que el Instituto Geofísico lo que hace es una localización en un modelo de capas planas, ¿no? Pero nosotros podemos hacer una localización ya en un modelo
de la tomografía. Es un modelo que verdaderamente considere un slab, que considere una corteza. ¿Sí? Entonces siempre nos va a dar una localización más precisa. ¿Para qué nos puede servir eso? Pues bueno, ya nos puede servir para una toma de decisiones más interesante, sobre todo en la zona nuestra amazónica, donde no hay todavía un conocimiento preciso, porque ya, bueno, en la parte de la sierra y de la costa, pues hay muchos más estudios, ¿no? Pero en la parte amazónica, y por eso cada vez que hay un sismo amazónico, pues podemos nosotros relocalizar. Hay una pregunta si vamos a seguir trabajando sobre estos datos. En realidad es lo que hacíamos, lo que podemos hacer después, es utilizar estos datos con un programa de relocalización, pero para eso, como les digo, sí necesitaríamos un tiempo de trabajo, ¿sí? En el laboratorio, ¿no? Porque son programas que hay que compilarlos, es decir, no son programas que simplemente funcionen eh, con un clic. Entonces, no, generalmente simplemente yo por el momento les muestro estos datos que yo igual uso en mi investigación, pero en esta clase propiamente, pues tenemos todavía muchos otros temas que revisar, ¿no? Entonces, al menos, por eso les digo, al menos les muestro la información de dónde la obtenemos, que ustedes sepan que existe, porque es otra cosa, ¿verdad? Que como digo, es una información donde el Estado ha invertido mucho, eh, mucho, mucho presupuesto. Y luego, pues hay que saber aprovechar ese presupuesto invertido, ¿no? Como siempre, si se invirtió, pues si es que no lo aprovechamos, pues peor para nosotros. Entonces, como digo, una primer trabajo que podemos hacer es hacer ese proceso de relocalización. Entonces, ahí, el problema ahí es que todos estos softwares que trabajan en relocalización, eh, todos para tener una mejor localización, porque obviamente podemos bajarnos un software más o menos simple y hacerlo funcionar para entender un poco cómo se obtienen los resultados, pero para tener un verdadero trabajo ya de más nivel, lo que hacíamos, o sea, les decíamos en el tiempo de laboratorio, es precisamente coger estos datos y utilizar un primer software que se conoce como el IPREV, pero todos estos softwares funcionan sobre una base de Linux, de Fortran, es decir, hay que realmente recompilar la información y no es algo que podamos o esté planificado hacerlo como prácticas, ¿no? Dentro de al menos de nuestra materia. ¿Sí? Ahora, de todas maneras, yo les puedo, por ejemplo, poner los softwares para que hagan la prueba, pero como les digo, no es todo un proceso, es decir, primero necesitamos compilar el programa, ¿sí? En Linux, eso sí, solo funciona en Linux, esto no funciona, ¿no? Además hay que recompilarlo en Fortran, son softwares de Fortran, y luego obviamente obtener las localizaciones, al menos con este primer software de, el librep, que funcionaría sobre nuestra máquina. De ahí, el siguiente paso que se debe hacer sería utilizar ya hacer una conexión por un SSH al servidor donde está instalado el programa de tomografía y hacer la relocalización, ¿no? Entonces, sí, son las cosas que por el momento simplemente les estoy mencionando, que al menos vale la pena que sepan, ¿no? que tenemos. Pero, insisto, dado la estructura del tiempo que tenemos sobre nuestra asignatura, no podemos llegar hasta ese procesamiento. Ahora, entonces, si ustedes tienen interés en hacer esto, pues yo les puedo, obviamente, pasar los programas, pero sí, yo digo, sí necesitan una guía, ¿no? Es una guía entre mostrarles primero cómo compilarlos para luego poder correrlos y poder precisamente conectarse al servidor para hacer correr el programa. Entonces, si bien son una serie de instrucciones,
que sí, después nos han dicho un poco, ¿no? Para el siguiente semestre pensemos en hacer videos sobre eso para que podamos pasarlos como prácticas de laboratorio. Yo soy más optimista y digo, pensemos que sí, el siguiente semestre podemos todos trabajar y hacer esto en el laboratorio de IKEA, ¿no? Bueno, si no todos, un grupo, ¿no? Y puede ser, es una posibilidad, ¿sí? Entonces, eso también, como les insisto, vayan pensándolo también para que se pueda complementar, porque verán que precisamente ¿no? Las horas de laboratorio no es lo que estamos desarrollando en este momento, ¿no? Nos quedamos que más o menos, la parte al menos, las 3 horas de teoría, porque eran 3 horas de teoría, 3 de laboratorio, bueno, las 3 horas de teoría las estamos eh, cumpliendo, ¿no? Y complementando las horas de laboratorio con los trabajos estos que estamos haciendo. Entonces, verán que hemos llegado entonces hasta esas velocidades, ¿no? El siguiente paso ya sería resolver esta ecuación de onda. Verán que no hemos resuelto, solo hemos establecido esas velocidades, ¿no? También les he mostrado que estas velocidades son fundamentales, son esos tiempos de la onda P y la onda S, lo que se reporta en la página de geofísico y luego sirve para hacer una buena parte del estudio de la sismicidad, sobre todo localizar. ¿Bien? Es algo fundamental para luego utilizar esos datos, es localizar bien los sismos es algo fundamental, sobre todo porque los sismos hay que entender que no se producen por cualquier lado, ¿no? Sino que se producen generalmente en fallas. Entonces, si nosotros localizamos bien, podemos tener una idea mejor de dónde están esas fallas más activas, ¿no? En nuestra corteza. Porque, aunque también, bueno, hay sismos de subducción, que si se acuerdan, hace más o menos un año, más de un año, que se produjo un sismo bastante importante en la zona de Macas, ¿no? Que creo que todos los que estamos aquí lo sentimos bastante. Que ese fue un sismo en la zona de subducción, bastante lejos, pero dada la intensidad. Entonces, sí, digo, siempre es importante la localización. Es uno de los trabajos que yo hago, ¿no? En mi, en mi proceso de investigación y que también, les digo, podemos hacer un poco pero como complemento. Entonces, yo creo que hay el interés en esta parte de la localización. Pues bueno, al menos yo me comprometo a ponerles la información de los softwares y algunas instrucciones a ver si pueden avanzar un poco en el uso de esos softwares de localización, ¿no? Puede ser, pero creo que hasta ahí podríamos avanzar en esa utilización de los datos, ¿cierto? Entonces, si no, pues verán, ¿no? Si no, de todo eso, al menos de esto, queremos que les quede, ¿no? Verán estas velocidades de la onda P y la onda S. Ustedes quieren, es la gran conclusión de todas estas 3 clases de matemáticas. Hemos obtenido esta velocidad de la onda P y la onda S, porque el otro ejercicio, podríamos plantearles, es resolver la ecuación de onda, ¿no? Verán que se acuerden de quinto semestre. Esa parte no la vamos a, a realizar, ¿no? Pero podríamos pedirles que se acuerden un poco cómo era la solución de la ecuación de onda. Solución de la ecuación de onda. ¿Ve? Abrir ahí el cuaderno de quinto semestre. ¿Cómo eran esas soluciones? Esas soluciones, obviamente podemos encontrar las soluciones más simples, que sería una onda plana. La onda plana va a tener una solución de la forma U de xt, es decir, en una sola dimensión, que va a ser una función que dependa de un t más menos. No, esto no hace falta. No. Vamos a complicar. Esto era una explicación adicional, pero la onda plana la entendemos como algo que depende de x y t, y va a ser, ¿qué cosa? Un término que depende de la frecuencia por un término e a la i omega t menos k producto escalar x.
Entonces, obviamente, ustedes dirán, esto se parece, sí, verán, ustedes revisan un poco la ecuación, la solución de la ecuación de onda, verán que nuestras soluciones eran de esta forma, ¿no? Un exponencial negativo, que luego lo puedo desarrollar en senos y cosenos, ¿no? Entonces, esta sería una solución. Entonces, esta parte ya no la vamos a detallar, ¿sí? Simplemente vamos a asumir que ya vieron cómo se resolvió una ecuación de onda y una forma de la solución puede ser este tipo de onda, ¿no? Ahora, y más que eso, aquí ya vamos igual a la parte práctica. Que es hasta donde quizás lleguemos el día de hoy. Es lo que se conoce, o lo que estamos entendiendo como una onda plana. Porque, a ver, es otra simplificación adicional que vamos a obtener. Entonces, verán que aquí aparece un K, que es un valor importante. El K es lo que se conoce como el número de onda, que es otro parámetro que de lo que yo he visto generalmente, verán que yo sé que ustedes han visto un poco ya de ondas, pero como igual nosotros vemos un tronco común que es para ecosistemas, para biotecnología. Entonces, seguramente este a un compañero que está estudiando biotecnología le empiezan a mostrar esto, o alguien de ecosistemas va a decir, bueno, es interesante, pero esto obviamente ya es muy específico de nuestra formación. Entonces, por eso he visto que en la parte básica de ondas, ustedes ya han llegado a un proceso bastante claro de saber, entender lo que es la frecuencia, la longitud de onda también, pero este número de onda, yo he visto que a veces no han llegado hasta ese punto, ¿no? De todas maneras, mostrarles que el número de onda, K, es igual a la frecuencia por la velocidad, ¿no? Y aquí generalmente yo les suelo dejar, perdón, no es frecuencia sobre la velocidad, frecuencia sobre la velocidad. Y además, aquí vamos a introducir ya algo que es el S, que es el slowness del inglés, ¿no? Slowness, que sería como la lentitud, es el inverso de la velocidad. Entonces, bueno, no es muy complicado, porque simplemente dice, bueno, en lugar, y vamos a ver por qué es mejor trabajar con 1 sobre c que directamente con la velocidad c. Pero este número de onda, yo he visto que no está totalmente detallado. Entonces, ese sería otro trabajo complementario que, verán que hay muchas cosas que se nos van quedando, que les digo que podemos seguir avanzando. Eso sí, me parecería importante entender un poco este K, y verán que es un concepto fundamental. Nada más que cuando uno describe una onda, generalmente yo he visto que se pone mucho énfasis en entender lo que es la frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de la onda, pero este número de onda generalmente como que se pasa de lado rápidamente. Igual, ¿no? El número de onda simplemente es una distancia espacial, ¿sí? Una distancia espacial. Es como un periodo espacial en el cual se repite la onda, porque verán que hay un periodo temporal en el que se repite, pero también hay un periodo espacial. Entonces, ese valor es el que me da K, el número de onda, ¿no? Y generalmente este número de onda, ya van a ver, aparece mucho en el resto de ecuaciones que vamos a utilizar ya desde la próxima semana, que ya entraremos verdaderamente a la aplicabilidad, porque básicamente esto sería lo que es la, la parte teórica, ¿sí? Por eso estaba más una semana, ¿no? Verán que son tres clases, empezamos el viernes anterior. Entonces, y como obviamente el lunes no tuvimos, son las 3 clases que hemos dedicado a nuestra parte teórica. Entonces, también es importante, yo les voy a dejar ahí como material de apoyo, además, un video de referencia. Ahora, realmente pueden ver muchos videos, y la idea no es mostrarles aquí, porque más bien necesitamos explicar sobre eso.
Pero dentro de los muchos videos extra que podemos ver para entender un poco este asunto de las ondas, yo les voy a recomendar uno para que se les aclaren estos conceptos, sobre todo del K. Porque yo sé que la frecuencia, la velocidad, no hay ningún problema, la entienden muy bien. Y también el slowness, 1/c, muy claro. Pero ya van a ver que muchas ecuaciones se escriben, sobre todo en sísmica, hacen referencia al número de onda, ¿sí? O luego va a ver que se conoce como también el parámetro del rayo, ¿sí? Es este K. Entonces, otra tarea más, ¿verdad? Entonces, que hay muchas cosas que se puede hacer el fin de semana, ¿verdad? Porque como seguimos un poco confinados, ¿no? Entonces, aprovechemos el tiempo, voy a poner un material adicional, igual para que revisen. No les voy a poner calificación sobre eso, les insisto, pero sí es mi obligación también proporcionarles ese material adicional para que revisen y sobre todo este K, por favor, porque sí, van a ver que muchas de las ecuaciones se escriben en realidad en sísmica nos interesa más el K y el S que la frecuencia y la velocidad. Ya van a ver por qué, ¿no? Es mucho más importante. Entonces, es importante que ese número de onda K se aclaren y generalmente los videos de estos explicativos tienen dibujos, es mucho más simple de entender. Entonces, ¿ven? Otro trabajo adicional fuera de una calificación, ¿no? Entonces, a propósito, les estaba mencionando del ejercicio de deber. No, pues no hay ejercicio de deber, ¿no? O sea, no. No, entonces, pero sí va a haber, como les digo, estos materiales adicionales para que ustedes los revisen. No les voy a poner calificación, ¿verdad? Insisto, las calificaciones son solo el martes y el jueves, dado la limitación de tiempo que tenemos también, ¿verdad? Tienen que entender, hay otro grupo de compañeros suyos que no tiene todo ese tiempo, entonces también hay que trabajar en función de eso. Entonces, verán, ¿no? Otro trabajo más. Y ya para ir terminando, lo que nos interesa es entender también el concepto de la onda plana, porque una cosa es ver la ecuación y otra cosa es entender qué queremos decir esto por onda plana. Como su nombre lo indica, la idea es que yo tengo, generalmente, bueno, la onda más simple, ¿no? Ustedes tienen una superficie del agua, lanzan un objeto y que ven una especie de círculos que se van alejando, ¿no es cierto? Entonces, esos círculos, si ustedes ven, cuando ustedes se han alejado suficientemente del foco donde se ha generado la onda, entonces el círculo va a ser cada vez más grande y eso se va a ir acercando cada mes a en lugar de ser una circunferencia, lo podemos tomar como un plano. Entonces lo mismo aquí, si nosotros nos ubicamos lo suficientemente lejos de la fuente, si esta es la fuente, entonces tenemos un primer círculo así, así. ¿Sí? Si nos alejamos cada vez más, pongamos que estamos por acá, ya el círculo va a tener este radio, entonces nosotros vamos a ver llegar algo ya como esto. Y si nos alejamos todavía más, ¿ves? Ya casi esta onda se aparenta a un plano. Entonces, otra. ¿Sí? Verán que es la dirección de propagación, ¿no? Entonces, la dirección de propagación, digamos que la onda se propaga así. Entonces, la dirección de propagación, este es lo que se conoce como el frente de onda. Pues tenemos un frente de onda plano. Para que esto suceda, ¿qué necesitamos? Pues bueno, necesitamos alejarnos lo suficientemente del punto de origen de las ondas, porque en general las ondas, esto es si solamente vemos la parte de arriba de la superficie, como el agua, ¿no? Pero en realidad las ondas son esferas, ¿sí? Son perturbaciones esféricas que se propagan. Si nos alejamos lo suficiente, nosotros vamos a tener una solución de onda plana. Verán que este es el frente de onda, esto es lo que se propaga. Entonces, ¿estamos claros? Verán que son conceptos que, una vez más, luego simplemente los utilizamos, ¿no? Ya, simplemente vamos trabajando y luego ya en los geófonos, en la parte de aplicativa, vamos a decir son ondas planas. Pero verán que hay una justificación ahora, ¿no? La siguiente justificación es que tenemos que alejarnos de la fuente. Ahora, ya en la parte práctica, ¿cuánto tenemos que alejarnos? Es más, son aproximaciones, ¿no? No hay un número exacto que me diga, aléjese 1 metro, 2 metros. No, o sea, estamos considerando de que ya el frente de ondas que se propaga es
es plano, pero al menos quiero que entiendan por qué. Esto es como que estamos cortando, ¿no? Verán que estamos cortando, en realidad son esferas, ¿no? Estamos cortando y viendo por acá. Entonces, si nos alejamos lo suficiente, el radio de la esfera nos garantiza de que estamos viendo esta parte y esta parte se aproxima a un plano, ya no es un arco de circunferencia. Entonces, a esa solución es la que se refiere esta solución de acá. Por eso ustedes ven, solo se escribe en la dirección X, ¿no? Solo pensamos que se propaga en la dirección X. ¿Sí? Y es la siguiente gran simplificación que hacemos en la sismología, ¿no? Entonces, ven, ¿no? Simplificas, simplificas. Por eso muchas veces cuando la gente dice, bueno, ¿y cómo saben que eso que están viendo ahí con esas ondas es la realidad? ¿No? Eso es lo primero que la gente va a dudar cuando ustedes muestren un resultado de geofísica, o de sísmica, ¿no? Bueno, pero eso son las ondas. Bueno, nosotros estamos claros todas estas simplificaciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una medición muy cerca de mi terremoto, ¿sí? Si aquí se produjo mi terremoto y yo tengo una medida acá con una estación, entonces, generalmente, ¿qué va a suceder? Como la intensidad va a ser tan grande, la medición va a ser saturada, es decir, no voy a ver nada, todo el sismómetro va a saturarse, voy a ver una mancha ahí que ha registrado, ¿no? Es decir, la amplitud va a exceder al nivel de registro. Pero si por si acaso tengo una estación muy cerca del epicentro, no me conviene utilizarla tanto. ¿Por qué? Porque precisamente estoy pensando de que ahí no llegaron ondas planas, sino eran esferas. Inclusive en cuestiones de ese tipo, ¿eh? Cuando utilicemos los geófonos, por ejemplo, en los geófonos hay que hacer una percusión con un martillo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que no tengo que hacerla pegada a 1 centímetro del geófono. ¿Por qué? Porque si no voy a estar recibiendo todo el campo de ondas esféricas. ¿A cuánto me tengo que alejar? Entonces, no existe un parámetro exacto, porque en cambio, si me alejo demasiado, ya no voy a registrar la perturbación. ¿Sí? Pero todos estos detalles, ¿sí? Después, como digo, después del punto de vista práctico, todo esto se aplica, ¿no? No es simplemente simplificaciones que las queramos hacer por resolver más fácil las ecuaciones o por una vez más simplemente alargar más el estudio teórico, ¿no? No, o sea, en realidad todas estas simplificaciones van luego apareciendo, ¿no? Porque luego ya con esto, el siguiente paso sería ya establecer lo que sería uh, un rayo sísmico. ¿Sí? Pero yo creo que no vamos a seguir ese paso porque ya se nos quedaría cortado el concepto, pero más o menos para establecer ya lo que nos quedaría, lo siguiente sería ya, dejamos de hablar de ondas, pasamos a hablar de algo más simple que es un rayo sísmico. Sí, yo creo que podemos terminar hasta allí. Entonces, el rayo sísmico, ¿eh? Se obtiene, y con esto terminaríamos, se obtiene al unir los frentes de onda planos. Entonces, lo principal que hay que entender aquí, como les digo ya para ir terminando, es que ustedes dirán, bueno, y todo este trabajo de las ondas, bueno, nos permitió obtener unas dos velocidades, que es lo fundamental. Y si no, después se van a ver, todo se simplifica a decir, no, en realidad no vamos a trabajar con toda la onda porque es muy complicado trabajar con una estructura que es vectorial. Vamos a trabajar con algo mucho más simple, que es el rayo sísmico. ¿A qué se refiere el rayo sísmico? Bueno, la idea es que aquí estoy dibujando este frente de ondas, como que se propagara así, pero en realidad puede suceder esto, ¿no? Puede venir la onda por aquí, un frente de ondas así, pero luego puede encontrar algo y puede cambiar el frente de ondas, ¿sí? Puede cambiar de dirección, luego puede cambiar de esta manera. Entonces, lo que hay que entender es que la onda es esta. Toda esta propagación es la onda.
Entonces, eso es muy difícil de representar, muy difícil de manejar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar unas verticales a los frentes de onda. Voy a trazar una línea vertical así, ¿sí? Una vertical de esta manera, vertical, vertical, más perpendicular diríamos. ¿Sí ven? Voy trazando una perpendicular, lo perpendicular. Todos estos me van definiendo ya una especie de camino, ¿sí? Pero lo que hay que pensar es que este verde aquí es lo que sería el rayo sísmico. ¿Cómo he obtenido el rayo sísmico? Pues simplemente trazando perpendiculares, ¿sí? O direcciones normales a cada uno de los frentes de onda. Y voy a reemplazar, para lo que sigue, toda la onda por un rayo. Ahora, verán que esto sí va a insistir mucho porque luego el rayo sísmico es una representación de la onda, ¿no? Entonces, verán, no es que, porque después vamos a ver que en lugar de dibujar eso, lo que vamos a dibujar es algo como esto, ¿no? Un rayo. Y algo que va haciendo esto, por ejemplo, ¿sí ven? Y lo que ustedes suelen pensar es que hay algo, ¿sí? Hay un objeto físico que se va desplazando por esta dirección y no es así, ¿sí? Simplemente es una representación que utilizamos para simplificar el resto del análisis, porque si no nos tocaría cada vez que hacemos un análisis en sísmica, que sería nuestra siguiente clase, que sería ya la sísmica de refracción, entender la refracción, tener que estar dibujando estas ondas, todos los frentes de onda. Entonces, es más fácil dibujar simplemente el rayo. Pero en cambio luego ustedes se acostumbran a pensar de que hay algo físico que va recorriendo este camino y no es así. Lo físico es ¿qué cosa? El frente de onda que va avanzando y va propagándose, donde estos rayos simplemente son una representación gráfica, que nos ayuda a simplificar nuestro estudio, ¿no? Entonces, aquí sí, ustedes ven, ya dejamos un poco la parte matemática, pasamos ya a la parte conceptual. Geofísica, es física. Necesitamos siempre de las dos cosas, entender las ecuaciones, pero también entender los conceptos. Entonces, aquí es importante entender este concepto de rayo sísmico, que nos va a acompañar con esas velocidades que obtuvimos hace un momento, para luego ya posteriormente pasar a lo que sería ya las técnicas aplicativas directamente en lo que sería la refracción, que es lo que trataríamos de ver la siguiente semana, y luego en un poco menos de tiempo la reflexión sísmica, que es como está pensado un poco nuestro curso, ¿no? Entonces, pues ven, es un poco todo el trabajo que tenemos que ir resolviendo. Y como siempre, pues recomendándoles que este material, en este caso, entonces el día viernes, ya saben, no hay una tarea, pero sí les compartiré un material adicional que es importante que lo revisen, ¿no? Entonces, generalmente pienso que es un material tipo videos a veces, se ha avanzado mucho también en eso, o sea, hay videos muy interesantes, sobre todo en esta parte de entender un poco la parte de las ondas, ¿sí? Las personas que hacen sobre todo animación, ¿no? Softwares muy interesantes de animación que permiten mostrar muchas veces el complemento de lo que estamos haciendo, porque ustedes ven que aquí lo que tratamos en esta pizarra reducida y todo, pero es de entender un poco las ecuaciones, ¿no? Que también es de trabajo que, como les digo, espero que estén haciéndolo en su casa, ¿no? No es, no voy a pedirles, porque yo sé que en algunas materias inclusive les piden que se conecten con la cámara a ver si están o no están recibiendo. Bueno, ahí sí ya entendemos su responsabilidad ya como receptores de la asignatura.
Entonces eso, ¿verdad? Entonces ese sería nuestro trabajo. Verán que la vez anterior habíamos quedado con un trabajo para el sábado. Siempre quedaremos con algo extra para hacer el fin de semana. Pues en este caso, les digo, será revisar este video adicional que yo les pondré el link ahí en el Moodle. Y como les digo, es fundamental porque sí necesito que ese concepto de el número de onda, que después ya van a ver que aquí le vamos a llamar parámetro del rayo en sísmica, esté bastante claro, o si no, al menos bastante fresco en su interpretación, porque si no, digo, la velocidad, la frecuencia, yo sé que la entienden muy bien. Pero este otro parámetro, yo he visto que no está suficientemente explicado y es algo fundamental. Verán el video que les voy a poner, de hecho les digo, es un video pensado para alguien que todavía no ha visto ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, nivel básico todavía, pero en cambio importa ahí lo conceptual, como en este caso, ¿sí? Entonces, esto es fundamental porque de muchas investigaciones, inclusive investigadores, cuando presentan sus presentaciones, a veces todavía cometen este error, ¿no? De confundir el rayo con la onda sísmica. Entonces, claro, yo sé que a veces hay una forma de hablar, de expresar, entonces uno habla indistintamente, ¿no? El rayo sísmico, la onda sísmica. Pero hay momentos en los cuales sí hay que ser muy específico en diferenciar, ¿no? Terminamos diciendo que el rayo lo obtenemos, primero que hemos considerado frentes de onda planos, ¿verdad? ¿Sí? Luego trazamos perpendiculares a esos frentes de onda y vamos obteniendo este camino, si ustedes quieren, que es un rayo, pero entendiendo de que por aquí no es que se propaga, no hay un objeto físico que vaya siguiendo este camino. El objeto físico son todos los frentes de onda que van avanzando y propagando la onda sísmica, sea la onda P o la onda S. Eso, entonces, ahora hemos terminado un poco ya más con algo conceptual, ¿eh? Ya no solamente con las ecuaciones. Así que no sé si hay alguna inquietud adicional sobre los deberes, no sé. Yo de todas maneras quería, si es que no hay inquietud, que me ayuden a responder. Yo tengo en la matrícula al compañero Ángel Muentes y no le he visto que... Entonces, si alguien tiene contacto con él, pues puede ayudar para ver, porque no ha estado participando, entonces... Ay, sí, pero no alto. Sí, sí. Profe, perdón, pero hasta donde sabía Ya, él se gracias. retiró. Bueno, entonces espero que he hecho el trámite porque Ya. me sigue apareciendo ahí, ese es el problema. Yo revisé, no, o sea, yo revisé la lista ¿En de serio? retiros y justamente él no está, por eso mi preocupación. Sí, ya revisé. Sí, Entonces ya pero le que voy por a decir. favor se asegure, si tienes tu Ya. contacto con él, entonces por favor, que siga apareciendo en mi matrícula, entonces que se asegure de que se ha efectivizado su retiro. Es mejor, ¿sí? Sí, porque si no, pues después va a tener problemas. Porque yo hasta ayer me enviaron la lista de retirados y él no consta como retirado. Por favor, que revise bien eso. Ya sé, puede ser como siempre un problema administrativo, pero que vale la pena que mejor. Si alguien por eso tiene contacto, pues gracias. Entonces, me ayude revisando eso. Listo. Bueno. Si no hay más inquietudes, entonces quedamos hasta ahí. Y nos vemos el día lunes. Hasta luego, entonces. Listo, hasta luego, profe. Gracias.